Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Tu audio no se escucha, Vanessa. Ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de selección de libros para lectores principiantes. Las fechas del curso son del 17 al 20 de julio y el horario es de 8 p.m. a 9. Por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando el día de hoy. Y recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Comentarles también que la docente a cargo es Chabeli Aurora Ramírez Prado y mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente: es lectora especializada y estudiante de literatura. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase con respecto a la certificación. Se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final a cargo del docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestro estimado docente. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos, mi nombre es Aurora. Es un grato placer para mí compartir con ustedes esta noche para hablar de lectura, libros y una de las formas que podríamos usar para iniciar esta actividad que personalmente es de gran disfrute, ¿no? El presente curso, Selección de libros para lectores principiantes, pretende crear un espacio para quienes desean iniciar con la lectura de textos literarios. Como dijo la compañera, serán 4 sesiones que van a ir de hoy, 17 al 20 de julio. En estos días se explorarán las posibilidades para la selección de libros que sean de interés y que nos acerquen a la literatura. Durante el curso se analiza los elementos del texto, qué los hace relevantes para ser elegidos o no, dónde podemos encontrarlos y cómo hacemos una evaluación de los mismos, ¿no? Para ello, vamos a revisar géneros, autores, portadas, subgéneros, estilos y sobre todo la preferencia particular de cada uno de los participantes. El beneficio del curso, pues, establecer una línea de lectura coherente, crea un hilo conductor que acompaña al lector principiante, facilitando el desarrollo de confianza y disfrute de la lectura. Y el objetivo del curso será introducir a los participantes en el proceso de selección de libros para lectores noveles, articulando el disfrute del lector con fundamentos básicos de la valoración literaria que van más allá de los mitos establecidos, ya sea en el colegio, por la sociedad o por creencias que podamos tener. El temario en estas 4 sesiones vamos a ver hoy un poco, introducirnos a definir y a descubrir qué es literatura, qué son los libros literarios y los grandes géneros, primero, en el que se divide, ¿no? ¿Para qué leer? ¿Por qué leer? Y vamos a preguntar también un poco cuál es nuestro público, ¿no? En qué nivel, cuál es la experiencia lectora que tenemos. El segundo día vamos a ver un poco las estrategias de selección. Esto nos va a ayudar a tener herramientas que en adelante nos sirva para seleccionar libros según las preferencias personales, tomando en cuenta ya sea los subgéneros, que ya son más específicos, autores, que nos resulta atractivo, las dificultades, entender qué es dificultad en un texto y cuán beneficioso puede ser o no en el momento literario, digamos, que cada uno está, ¿no? El tercer día vamos a tener un poco las estrategias para leer, ¿no? Porque a veces un libro puede ser muy complicado, nos puede abrumar, o ciertos autores o estilos.
tienen cierto reconocimiento, digamos, pero puede que no sean un libro que aporte mucho. Entonces, vamos a aprender algunas estrategias de lectura. Y el último día haremos un análisis literario con un ejemplo práctico, en este caso un cuento que les voy a proponer ese día, y con todas las herramientas que hemos ido acumulando durante todo el curso, vamos a preparar cada uno un catálogo personal, lo vamos a revisar y lo vamos a comentar de manera que ustedes tengan como una lista de herramientas y de condiciones que en adelante les vaya a servir para que ustedes puedan elegir algún texto y puedan terminarlo de leer, disfrutarlo y bueno, de ahí en adelante con estas herramientas más las prácticas que van a ir adquiriendo, van a poder optimizar el tiempo que dedican a la lectura. Y bueno, estos serían los subtemas en los que vamos a ir trabajando, pero eso lo vamos a ir descubriendo todos los días, ¿ya? Bien, como me voy a volver a presentar y hablar un poco de mí para que ustedes también puedan presentarse, los que deseen, no todos, porque igual no vaya a ser que el tiempo nos pise. Entonces, muy rápidamente diré que, como les decía, mi nombre es Aurora, tengo 37 años, soy estudiante de literatura. Sin embargo, mucho antes ya había estado leyendo y también me había encontrado con esta dificultad, ¿no? Y llega un momento en que parece que el tiempo no alcanza ya para leer. Entonces, deseé que en algún momento se me hubiera dado una guía de cómo entender los textos y tal vez no sentirme abrumada ahora por decir, hay demasiado por leer y tan poco tiempo. Em, mi lectura más es en la literatura, textos literarios. Sin embargo, los ejercicios que vamos a hacer pueden servirnos para cualquier otro tipo de texto, ¿no? Ya sean académicos, científicos, de política, históricos, porque la herramienta para analizar un texto se modifica, ¿no? Es como aprender la aritmética y uno ya puede aplicar en cualquier otro ejercicio, pero es básica la aritmética. Entonces el análisis literario nos sirve igual para aplicar en cualquier otro texto. Pero este curso es especialmente para lectura literaria. En fin, podría hablarles mucho sobre los libros que me gustan, cuán poco he leído, porque creo que es más lo que falta, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién quiere empezar o vamos a mencionar por nombres? ¿Alguien desea iniciar? Bien, ¿qué tal, Alison? ¿Podrías tal vez empezar? Alison Mollo. Eh, buenas, buenas noches, licenciada. Igualmente a todos los que están aquí presentes, pues yo me llamo Alison Moyo, estoy cursando mi último año de secundaria y más que nada, pues me uní al curso por la misma razón de que a veces siento que soy demasiado desorganizada porque a mí me encanta leer, pero siento que no tengo una buena organización o un buen método establecido y pues me gustaría mejorar más en ese ámbito también para disfrutar más la lectura y de mis autores también favoritos, ¿no? Me ¿Me puedes encantaría tener mencionar algún libro que hayas leído, el último libro, digamos? El último libro que me leí recientemente fue Rebelión en la Granja, que De fue hace Orwell, mucho. ¿no? ¿Qué? Rebelión en la granja de George Orwell. Ya. Exacto, sí, ese fue el Gracias. último que leí. A ver, Daniel, tal vez, Daniel Pérez, ¿estás? Esther Mamani, Carla Vanessa, están muy silenciosos. Ya, necesito que me diga más o menos cuál es su experiencia lectora, porque no vaya a ser que ya están demasiado avanzados y se vayan a aburrir con lo que ya tengo preparado para mañana. Entonces,
esto me va a servir para modificar algunas cosas y considerar qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, me parece importante que puedan compartir, ante todo, la experiencia lectora que tienen. Tal vez Laura Alcalá, ¿estás? Sí, muy buenas noches, licenciada, y a todos. Mi nombre es Laura Alcalá. em, Tengo 18 años y mi ocupación es, soy estudiante y mi experiencia lectora es que mi organización lectora es un poquito desorganizada, ya que mi último libro a lo que leí era La Casa de los Espíritus, que era de Allende, ¿no? Isabel Allende. Ujú. Muchas gracias. Tal vez Miguel Tinta. ¿Estás ahí, Miguel? ¿No? Bien. Vamos a preguntar a dos personas más. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Ok. Vanessa Torres. Ay, yo soy la moderadora. Ay, Vanessa. Tal vez nos puedas contar algo de tu experiencia lectora. Bueno, primeramente yo soy bastante desorganizada. Puedo estar leyendo algo, pero me aburro bastante rápido y normalmente no logro acabar los libros que empiezo a leer. Los tengo ahí almacenados. Ok. ¿Cuál es el último libro que has leído o que has intentado leer? El último fue... Ay, la verdad es que no me acuerdo su nombre, Ujú. pero a ver, espérame un ratito, se lo voy a mostrar. Ok. Sara Calamani, mientras tanto. Muy No buenas te, noches, no ¿se te me oigo. escucha? Ahora sí se te escucha. Muy buenas noches, licenciada, y a todos los presentes. Mi nombre es Sara Calamani, tengo 16 años y mi ocupación es ser estudiante. Y mi experiencia lectora es como los demás, o sea, es un poco desorganizada. Hubo un tiempo donde yo eh, me he comido libro tras libro, como dicen, o sea, he leído libro tras libro tras libro. Y la verdad me parece muy interesante, pero hoy en día ya no puedo, no sé si he escuchado el bloqueo del lector. Entonces yo estoy como que ya no puedo centrarme en un libro. Creo que El último libro que he leído ha sido La Metamorfosis de Franz Kafka. Ay, no Kafka. puedo pronunciar. Ese ha Ujú. sido el último libro que he leído. Gracias. Kafka. Franz Kafka, sí. Ah, genial. Es un escritor muy importante, tiene una literatura demasiado representativa, digamos, del ser humano, ¿no? Del ser interior. Así que es un autor que les recomiendo. Vanessa, ¿nos quieres compartir tu último libro o ya no? Bueno, este, ahí no se ve. Bueno, pero es de Arde la Vida, de Magali Tajes. Ese sería el último que intenté leer, pero no pude Ese no lo porque me conozco, muy concentraba bien, mucho. Ar de la Vida. Ah, ok. Ok, bien. Los libros que me ha mencionado me parecen muy interesantes porque son libros complejos, no son libros fáciles, digamos, y además que justamente tienen todos esos elementos necesarios para evaluar un libro, así que les va a servir mucho lo que vamos a ir conversando para que ustedes reconozcan en estos libros estos elementos, ¿no? Bien, para no hacer más largo esto, bueno, les puedo decir que como a modo de introducción, digamos, que la lectura
más allá de leer, digamos, de ver las palabras, es un acto de revolución, de cambio de la sociedad, porque es una construcción primero personal, ¿no? Como les decía, nos puede servir en cualquier etapa de la vida. Cuando los niños empiezan a leer, desarrollan un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico le va a ayudar a aprender, a entender de una manera más objetiva las cosas que lo van a rodear. Además, que socialmente, o sea, si nosotros nos damos cuenta, creo que la mayoría son de acá de Bolivia, pero esto no está lejos de entender el mundo. A veces nosotros creemos que no hay soluciones, que nos abruma demasiado, que no encontramos las palabras para definir lo que está sucediendo, lo que nos pasa. Entonces, cuando uno lee más allá de la etiqueta social que puede haber sobre los libros o sobre los lectores, nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que abordan un libro, que abordan el acto de leer y que abordan al lector. No olviden que mucho antes, cuando conquistaban los pueblos, se quemaban las bibliotecas, se quemaban los libros. Era una forma de destruir una sociedad. Entonces, ¿cuál sería la forma de construirla? Leerlos, ¿no? Leerlos, apropiarnos y, y a través de ello desarrollar muchas cosas. Entonces, ¿para qué leer? Bien, como les decía, el pensamiento crítico será uno de los, no sé, actos, digamos, de rebeldía más fuertes que nosotros podamos tener, porque el pensamiento crítico es interpretar y cuestionar. Entonces, el lector aprende a evaluar ideas, a identificar algo. El libro, o sea, este acto mismo no te dice qué hacer, ¿no? No te va a decir qué es bueno o malo de la vida, sino te va a ayudar a decidir conforme a lo que tú creas y lo que tú crees va a pasar por un filtro, que no es solamente lo que te han dicho que debe ser, sino este acto de este pensamiento crítico te ayuda a analizarlo. El análisis crítico ya es una forma de desmenuzar, ¿no? El análisis es partir en pedazos pequeños para estudiar. Entonces, esta misma experiencia de, de leer, como nosotros vamos a analizar el texto desmenuzándolo, ese mismo ejercicio tú lo traduces a otro espacio de la vida, ya sea en tu carrera, en tu vida personal, en la posición política que tú tomes respecto a cualquier decisión, esa forma de desmenuzar nos ayuda a entender mejor algo. Entonces, y además que es una capacidad que, como les decía, pues ejecutar en cualquier otro lugar. Además está la expresión y el lenguaje em, y comunicación. No sé si algunas veces han escuchado decir, no, no, siento algo por eso, mucho cuidado ahí, porque cuando uno no sabe lo que dice es porque no tiene vocabulario, no tiene lectura. Entonces, mejor es el ejercicio de leer nos va a ayudar a expresarnos mejor, a, a entender y a decir con palabras aquello que nos parece difícil e indecible, ¿no? También hay el autoconocimiento. Cuando uno descubre con palabras de decir algo, puede entender qué es lo que le está pasando a uno, ¿no? No estamos hablando solamente de cosas tristes, ¿no? Cosas felices, frustrantes, motivantes o desmotivantes. Entonces, puede verbalizar y cuando uno expresa, existe de alguna manera. Y en cuanto a un beneficio, digamos, que podríamos decir de salud emocional, es que cuando uno lee, se transporta a otro lugar y vive una realidad que puede ayudarle luego al regresar a entender de distinta manera cómo es ese espacio que está ocupando. A veces cuando
uno lee, se va a un lugar maravilloso y regresa y de repente no nos gusta como es acá, o puede ser al revés, ¿no? Y dices, ah, qué buena vida que tengo, ¿no? Llega a encontrar un equilibrio entre lo que no nos gusta y hacer cambios, ¿no? Cambios, modificaciones que pueden a la larga resultar beneficiosas para nosotros. Bueno, ¿y qué podemos leer? Se puede leer todo. No existen libros buenos ni malos, ¿no? Pero hay algunos que aportan mucho más y otros que exigen mucho más. Alguna vez escuché decir que, por ejemplo, la poesía no es, digamos, complicada de leer. Yo les voy a mostrar que no es tan así. Cada género que según los críticos literarios las han dividido, digamos que en estos 6 grandes que les muestro hoy, eh, y cada género tiene su particularidad. Por ejemplo, el cuento son relatos breves, ¿ya? Cuando digo breves, quiero decir que que los hechos giran en torno a un tema y a un acontecimiento. Los personajes serán pocos y tratará de conectar, digamos, con el lector de una forma rápida. Los cuentos más largos, digamos, según Edgar Allan Poe, no deberían durar más de 1 hora de lectura y leerse de una. Yo les puse como ejemplos acá algunos títulos. Si ustedes desean, pueden sacarle una captura o anotarlos. Y la mayoría de estos, si no es que todos, están en el internet y en otra clase yo les voy a mostrar algunas páginas donde podrían conseguir estos textos de manera que no estén alterados en su edición, ¿no? Porque a veces algunas ediciones no vienen completas, no están muy bien traducidas, entonces hay algunas páginas que ya están muy bien revisadas y ahí se puede encontrar la mayoría de estos textos. Bueno, continuando. Entonces, los cuentos deben ser leídos de un tirón, dice Edgar Allan Poe en un ensayo que él tiene, y deben contener un sentido. Cuando hablo de sentido, quiero decir que hay un significado de todo, no un mensaje, que eso es distinto, sino un sentido, una unidad. Es diferente de la novela, porque la novela es como un bolso de madre, una forma de decir por qué. La novela es una reunión de muchos géneros. Por ejemplo, pueden tener cuento, puede tener poesía, puede tener diálogo, que estaríamos ahí poniendo el drama, pueden tener ensayo cuando hacen los personajes o bien el narrador hacen una reflexión sobre ciertos temas complejos y puede tener crítica literaria también, ¿ya? Em, y suelen ser más extensas, más largas y no hay solo un ente ni un sentido, son varias cosas que van a girar en torno a una novela y no quiere decir que sea difusa y no se la pueda resumir, sino que em, fragmentos distintos pueden abordar cosas incluso antagónicas, ¿no? Una novela puede tener discursos varios y eso se llama polifonía según Bakhtin. Ya me estaba olvidando. Según Bakhtin, que es un teórico ruso, que fue un teórico ruso, y tiene unos ensayos sobre la polifonía muy interesantes, pero volviendo al tema. Entonces la novela será algo más amplio, tendrá distintos sentidos, distintos personajes, y la extensión pueden ser demasiado extensas o pueden ser más bien novelas más cortas, ¿no? Y entre el cuento y la novela está la novela, que es considerado o un cuento largo o una novela corta. Es un término que dieron los franceses para entender este otro subgénero que está ahí, y eso se refleja más en la cantidad. Y no es un cuento. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el cuento tiene pocos personajes y tiene una unidad y un sentido.
y la novela tiene varios. Entonces, esta novela es como una fusión de ambas cosas, ¿no? Y ahí se esconde. Y no lo puse acá porque se entiende esto como un subgénero, digamos, del que vamos a hablar después. Sigamos con la poesía. La poesía es un tema muy complejo. No me atrevería a definirlo de una porque eh, conforme han pasado las etapas de la historia literaria, se han ido manifestando de distintas maneras. Pero lo que sí caracteriza a la poesía es el excesivo uso de los recursos retóricos que tiene la literatura. Cuando digo retórico, quiero decir el uso de figuras como la metáfora, la, la antítesis, y bueno, las figuras literarias son más de 100 y vamos a ir viendo en el ejemplo más adelante qué de esas figuras hay. Entonces, el lenguaje de la poesía suele ser muy trabajado, tanto que se necesitan recursos matemáticos para estudiarla, ya para entenderla. Como les decía, en un tiempo se manifestaron la poesía demasiado compleja en el lenguaje. Por ejemplo, Góngora, que fue un escritor español, que tiene, por ejemplo, Las Soledades o, a ver, Polifemo también, que es una de sus otras obras muy conocidas y, bueno, que hasta ahora no se han dejado de estudiar. Tenía un lenguaje demasiado complicado y usaba constantemente alusiones. Entonces, para uno entender lo que estaba diciendo, tiene que tener hoy en día incluso un bagaje literario demasiado trabajado, ¿no? Y ha ido evolucionando tanto que hoy tenemos el verso libre, que podría decirse que es más fácil de leer porque, bueno, es más cercano a la forma en que hablamos hoy. Sin embargo, esconde en la forma en la que trabaja el lenguaje eh, otros dichos, ¿no? O sea, la poesía siempre dice algo más de lo que dice las palabras que están plasmadas ahí. Y desde ese punto eh, es desafiante. Entonces, cuando uno lee, generalmente tarda mucho tiempo en apreciar la poesía porque, o sea, lee y piensa que ha entendido, pero cuando hace este análisis literario de la poesía, descubre que hay algo más, ¿no? Es como unas capas y va descubriendo y puede llegar a ser muchas, ¿no? Ahora, vamos al drama. El drama es el texto literario que algunos entendemos como teatro. Entonces, el teatro es la acción en un escenario y el drama es eso, pero escrito en un papel. Eh, Hay mucho trabajo literario de drama en Bolivia últimamente, muy bueno, pero uno de los más clásicos, digamos, que es Shakespeare. Tal vez leyeron Romeo y Julieta, Hamlet, está Lorca también, y la mayoría de estos textos omiten al narrador. El narrador es aquel instrumento literario, le voy a llamar, o sujeto literario que te cuenta la historia. Entonces, el drama se especializa en dar la voz a los personajes directamente y son ellos quienes construyen la historia. Además, que tiene las didascalias, que son esas indicaciones que te van a decir qué es lo que además debe hacerse en escenario. Por ejemplo, bajar el telón, perdón, a describir cómo está el personaje, digamos, ¿no? Asustado, está sentado. Entonces, hay una forma de explicación, digamos, de apoyo para la lectura. Aún así, el drama, que pareciera que se puede resumir, digamos, que se puede cambiar, tiene la complejidad lectora también porque
te hace cambiar la voz, ¿no? Te obliga a que tú de alguna manera seas el personaje. Y cuando hay varios personajes, es más desafiante la lectura. Vayamos al ensayo. El ensayo es una forma de explicar un tema que vamos a hablar del ensayo literario, pero con bases teóricas, criterios argumentados. Entonces, no necesariamente es ficcional, aunque puede usar recursos ficcionales, pero el lenguaje, la forma y el tema que va a abordar será la literatura. En Bolivia tenemos muchos ensayistas, no se conocen mucho, a pesar que la Biblioteca del Bicentenario sacó algunos textos de ensayos de muchos escritores bolivianos. Yo creo que tengo uno de esos libros acá. Sí. Eh, es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque tal vez lo pueden ver. Ahí está. No se ve. Pero les voy a dar el título. Se llama Antología de la Crítica y del Ensayo Literario y del Ensayo Literarios en Bolivia. Así titula. Entonces, y ese libro está muy económico por si acaso, en la biblioteca igual, cuando hablemos de los lugares donde pueden conseguir, es uno de esos, y está muy bien trabajado, es como una recolección de ensayos que se han escrito en torno a lo literario en Bolivia, y son estudios académicos realmente, porque tienes que tener un argumento en base a un estudio, no es solamente lo que opino, ¿no? Lo que opino tiene que estar fundamentado por algo. Entonces, ahí está el ensayo. Y la crítica literaria, yo creo que a Borges lo conocen algunos o quizás muchos, es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, argentino él, y escribió mucho sobre crítica literaria. Pero ¿qué entendemos como crítica literaria? Es aquel ejercicio, yo le digo sacudón, que se da a la literatura. Cuando uno saca un libro o de repente hay una nueva corriente de escritores eh, que ofrecen, digamos, un nuevo estilo, lo que sea, la crítica se encarga de clasificar eso. De hecho, la crítica es quien determina qué son los géneros literarios y qué son los subgéneros literarios. Determina qué es buena literatura, cuál es la literatura desafiante, cuáles por ejemplo, los Nobel, ¿no? Bueno, no los Nobel de ahora, pero en teoría la valoración que se hacen de ciertos géneros, textos, estilos, autores, son valuados por la crítica literaria. Entonces, cuando uno ya ha leído, digamos, cuentos y se ha especializado un poco, o ya sea poesía o cualquiera de los otros géneros, de repente necesita algo más, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo leí a Saramago, ¿no? Leí el ejemplo que está acá, el Evangelio según Jesucristo, el ensayo sobre la ceguera y los otros textos. Pero necesito algo más. Entonces, puedo recurrir a la crítica literaria para seguir alimentando eso. Así que lo que yo sugiero, como somos principiantes ahora, que nos enfoquemos en los primeros tres. ¿Por qué? Porque los otros van a o complementar o apoyarse, van a apoyar lo otro, ¿no? Los tres primeros géneros, que son el cuento, la novela y la poesía. Entonces, yo les tengo acá un fragmento, no sé si alguien desea leerlo. A ver, yo voy a elegir. ¿Te parece, Daniel Pérez? ¿Puedes leernos este fragmento, por favor? Hola, Daniel, ¿estás? ¿No? Julie Bonifaz, ¿es posible que puedas leernos el fragmento? Buenas noches, sí, puedo leerlo. Hola, gracias. Bueno, ¿Lo este, ves? sí, lo veo.
Lo veo, lo veo. Ok. Ok. Todo lo leo, ¿no? Sí, bueno, la última parte es el título, pero léelo hasta la penúltima oración, ¿no? Mm, Cuentos, dice. Pero justo entonces el jefe tuvo una idea. Hundió otra vez la pluma en el tintero, apoyó su gruesa muñeca en el secante y mientras la mosca probaba sus alas, una enorme gata cayó sobre ella. ¿Cómo reaccionaría? Buena pregunta. La pobre criatura parecía estar absolutamente acobardada y paralizada, temiendo moverse por lo que pudiera acontecer. Después, pero después entonces, como dolorida, se Entonces, arrastró hacia adelante. Las patas delanteras se agitaron y se afianzaron y en vez más lentamente, reanudada la tarea desde el principio, la mosca de Catherine Mansfield. gracias. Bueno, este es un fragmento del cuento. Ojalá, si desean, lo pueden leer, lo buscan como La mosca de Catherine Mansfield. Em, Solo voy a poner el fragmento porque la historia es un poco más larga, pero si se dan cuenta, en este momento está hablando sobre una mosca, le cae una gota y pareciera que la mosca y o sea, es una pequeña criatura, se vuelve grande, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, hay una descripción de los hechos que van a girar en torno a ella. Se llama la mosca, evidentemente tenía que haber una mosca ahí. Pero esta es solamente una parte ya de la mosca. Pero ¿quién hace que se le caiga la gota? Entonces, todo eso lo van a descubrir cuando lo lean. El punto es que, como yo les iba diciendo, los cuentos giran en torno a un tema, pero siempre nos pueden decir más. Todos los textos literarios nos pueden decir más. Y aquí les voy a decir algo muy importante, que es el trabajo que tienen los lectores. Lo vamos a enfatizar mañana, pero desde hoy les digo, el trabajo del lector, además de leer, es interpretar. La interpretación es, es como el 50% de la obra literaria. Un cuento, una novela, un poema no está completo si alguien no lo lee y no lo interpreta. Pero uno dirá, pero ¿qué tal si mi interpretación está mal o está bien? La interpretación nunca va a estar mal en el sentido, digamos, binario de la palabra, ¿no? No es que esté mal o bien. Puede ser inexacta, puede alejarse del texto, pero no está mal. ¿Y por qué tenemos ese derecho los lectores? Porque el texto, una vez que el escritor pone el punto y lo publica, deja de ser de él y nosotros lo acogemos y es nuestro. Pero la interpretación no puede alejarse del texto, no puede estar más allá. Entonces, bueno, yo voy a seguir hablando sobre la interpretación porque es importante para cuando nosotros lleguemos a valorar el libro, a valorarlo en el sentido de que este sí va a estar en mi lista, este mejor no lo voy a leer, en ese sentido de evaluación, digo, porque si nosotros no sabemos evaluar un texto o valorarlo, difícilmente podamos disfrutarlo, ¿ya? Por eso es importante que la valoración, la interpretación, lo consideren como una tarea primordial. Pasemos
a la novela. Y ahora sí voy a necesitar 2 voluntarios porque son 2 fragmentos diferentes. ¿Te parece, Ana María Mamani, que me leas el primer fragmento? Oh, Giselle, ay, perdón. Mejor Giselle y luego, por favor, solo la primera parte hasta acá. Te escuchamos. Giselle o Helen, ¿cómo es tu nombre? Helen, ¿no? Hola, te escuchamos, Helen. O Helen, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Me escuchas? Ok. Yusara, es decir, que me puedas leer este primer fragmento. Sí, Yusara, ¿me escucha? sí, la escucho. Hola. Ya, ese primer Sí, fragmento. Hasta ahí. sí, eso es. Un siempre en el jamás. No tema, René, no me suicidaré y no pereceré fuego a nada de nada. Pues, por usted, a partir de ahora buscaré los siempre en los jamases, la belleza en este mundo, la elegancia del erizo M. Barberry. Muchas gracias. Bueno, esta novela es de una escritora francesa. Habla sobre una niña que en el inicio planea suicidarse y conoce a René, que es la conserje del edificio donde ella vive, y empieza a analizar cómo una persona que parecía tan cerrada, que no hablaba a nadie, tiene un mundo muy interesante detrás de la puerta de su habitación, ¿no? Es una persona muy culta, que lee, pero que es arisca. Tal vez por eso podríamos decir que es un erizo, ¿no? Y la elegancia, porque René, que es la conserje, toma una distancia y pareciera que como se viste con su ropa de trabajo, no habla, es cortante, no cumpliría la elegancia, pero hay otro tipo de elegancia que es la intelectualidad, en los argumentos que usa para hablar con esta niña. Y hay un momento, no les voy a spoilear como dicen los jóvenes hoy, pero hay un momento en que se conectan esas dos amigas, pero les sucede un evento que uno podría decir, pero ¿por qué? Y este fragmento que les pongo aquí es las últimas líneas de esta novela. En todo lo que les he contado podríamos ver muchos temas narrativos, ¿no? Por ejemplo, está la condición laboral de las personas, está qué es lo que aquella persona que parece arisca, que no habla, qué es lo que esconde, qué hay más allá de lo aparente, de lo superficial. Y cómo, incluso sin querer, René ayuda a esta niña a cambiar de opinión y a decir, no, ya no me voy a suicidar. ¿Qué es lo que puede hacer alguien sin quererlo, digamos, de manera tal que puede salvar una vida? Entonces, uno puede llegar a criticar este libro, es necesario, pero antes hay que conocer. Y bueno, igual les invito a leer La elegancia del erizo. Y vamos con uno de los libros que, según
mi poca encuesta, es uno de los libros más complejos y también uno de los, entre comillas, obligatorios, ¿no? Que es Don Quijote de la Mancha. Estoy segura que muchos lo conocen. No sé si lo hayan alcanzado a leer porque es un libro muy extenso, pero a ver, la otra compañera que deseaba otra persona quizá. Astrid está ahí. Dana, Sí, estoy aquí. ok. Yo le... ah, La ¿Será que lo puedes libertad, leer, Astrid? claro, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Bueno, yo puse esta novela en contraposición a la otra que tal vez no es muy conocida, porque a partir de esta, los críticos dicen que inicia la novela moderna. Un resumen muy breve respecto a la novela moderna. ¿Qué quiere decir la novela moderna? Es, bueno, a partir del modernismo, que es una corriente artística, filosófica, que cambia cómo se ve, cómo se aborda al ser humano desde el arte. Hay un conflicto. Si ustedes han leído previamente a la novela, tal vez la épica, ¿no? La Ilíada o la Odisea, van a hablar de un héroe casi sobrehumano, poderoso, que se enfrenta a los dioses, que tiene grandes batallas, grandes reconocimientos. Y este héroe será diferente. ¿Por qué? Porque va a abordar el conflicto interno del ser humano. Hay una, hay una meditación, digamos, una conversación y un abordaje desde lo que el hombre, o sea, el ser humano, tiene dentro. Ese conflicto que, a diferencia de los otros héroes, no se resuelve. No se resuelve porque Don Quijote, cuando recobra el sentido, diremos, es cuando muere. Entonces, la novela moderna aborda un análisis, digamos, epistemológico del ser humano, de qué es ser y cuán difícil es ya no enfrentarse a demonios o a dioses o a trabajos como a Hércules, ¿no? Le dan trabajos, ¿no? Sino enfrentarse a sí mismo, a su noción de existencia, a entender qué hace él acá en la tierra, cuál es su razón. Y dentro de eso, todo lo que puede abordar el conflicto de entenderse como ser humano. Entonces, la novela moderna a partir de Cervantes, que es del 1605, la primera parte, y 1615, la segunda, miren, son más, bueno, casi 500 años, digamos 400 y algo, que ha iniciado, digamos, la literatura un desafío de entender al ser humano, al hombre. Entonces, las novelas a partir de esta se van a estudiar
de esta manera, ¿no? Un héroe, antihéroe, digamos, que se va a ver envuelto en circunstancias que él mismo ha creado, a diferencia de los dioses que eran castigos. Una compañera nos hablaba sobre la metamorfosis de Kafka, cómo hay esta crisis de él por ser el resultado de una sociedad exigente, ¿no? Entonces, y esa exigencia, si nos damos cuenta, por ejemplo, el trabajo, el estudio, las responsabilidades familiares, sociales, ahora que vamos a votar en agosto, es una responsabilidad. Y todo lo que va a conllevar el resultado de esto, sean buenas o malos los resultados, nos van a llegar a nosotros a afectar. Y desde ahí nosotros sentimos este conflicto con la respuesta que debería ser más bien, digamos, una elección nacional, ¿no? Entonces, la novela moderna abordará todos estos momentos complejos de estar ahí adentro, en la mente, en el interior de del ser humano y luchar. Y muchas veces, en la mayoría de las novelas, no se resuelve ese conflicto. ¿Por qué no se resuelve? No porque va a ser realista la novela, sino porque responder o solucionarlo sería dar una enseñanza. Y eso es lo que no hace la literatura. Un buen libro, desde el punto de vista crítico que ya dijimos, que son estudiosos que hacen, un buen libro no te responde, no te dice qué es bueno, qué es malo, no te da mensajes, no te da soluciones. Un buen libro literario lo que hace es lo que dijimos, ayudarte a crear un propio criterio, hacerte decidir a ti qué sí es bueno o qué sí no es bueno, ¿no? Y no te va a decir, por ejemplo, en el caso de Don Quijote, que se pone a leer historias de caballería y luego sale a enfrentar molinos, a pelearse con ovejas, em, a pelearse por una vacinica, entonces no, y no va a decir, entonces no hay que leer o hay que leer solo estos libros. No, lo que nos va a decir es